Había una vez, porque es así como empiezan todos los cuentos para niños, ¿verdad? Y esta no será la excepción. Sin embargo, antes de empezar a contarte este cuento, es necesario que yo te diga que aquí sí van a revolver muchos otros cuentos, se mezclan y se formó una sola historia. Y una vez que sabes esto, creo que ya podemos empezar. Había una vez, en una mañana muy cálida de verano, tres cerditos que decidieron construir sus casas. El más pequeño de ellos se llamaba Kif Kif y él construyó una casita de paja. Fue una casa bastante práctica y muy rápida. Sin embargo, no era muy resistente. El siguiente cerdito construyó una casa de palitos de madera. Él se llamaba Paf Paf. Y su casita fue construida muy rápidamente, pero no era tan resistente. Sin embargo, a él le gustó bastante lo que hizo. Finalmente estaba el tercer cerdito, el más inteligente y trabajador de todos. Él se llamaba Cuscus y su casa fue construida con ladrillos. Por eso esa casa quedó muy resistente. Cuando la terminó, él tenía la certeza de que su casa podía resistir la lluvia, el viento, el frío del invierno y también la aparición de cualquier animal feroz. Y ahí estaban los tres hermanos muy contentos con la casa que acababan de hacer, a punto de entrar en ellas, cuando de pronto, a lo lejos, vieron a una vieja cabra que venía corriendo. ¡El lobo! ¡El lobo! Los cerditos al escuchar esto se pusieron muy alertas. Si el lobo ya viene para acá, estamos listos. Nuestras casas están hechas y estamos listos para refugiarnos. El lobo no nos va a poder hacer nada. Pero la cabra volvió a gritar. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡No! ¡No viene para acá! De hecho, ya no va a venir más. El lobo se ha puesto en huelga. Ya no va a trabajar. ¿Cómo que ya no va a trabajar? A ver. Espérate un momentito, cabra. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que el lobo ya no va a trabajar? Pero eso es imposible porque todo mundo sabe que no puede haber un cuento de los tres cerditos si no hay un lobo feroz. A ver, platícanos qué fue lo que pasó. Y así pues, después de preguntarle esto, la cabra empezó a contarles todo el relato. Déjenme decirles, lo que pasa es que en el cuento de la cabra, ella salía a caminar todas las noches hacia la montaña y ahí en la oscuridad el lobo la acechaba, la perseguía e intentaba comérsela y ella huía antes del amanecer, pero aquella noche el lobo no apareció. La señora cabra estuvo esperando y el lobo jamás llegó. Un poco preocupada, la señora cabra bajó al valle y ahí se encontró con nada más y nada menos que Caperucita Roja. Platicaron un rato y Caperucita Roja le contó algo muy parecido. Pues Caperucita Roja había salido por el bosque a llevarle la medicina a su abuelita, pero en el camino no se había encontrado al lobo. Se le hizo un poco raro, pero siguió caminando, pensando que lo iba a encontrar disfrazado de su abuela. Y su sorpresa fue que al llegar a la casa de su abuelita, el lobo no estaba ahí. La abuela y Caperucita estuvieron platicando, comieron galletitas, se tomaron el tecito, se hizo tarde y el lobo jamás apareció. El cazador también se quedó esperándolo. Y como bien sabemos que Caperucita era una niña muy valiente, pues fue a la casa del lobo para ver qué estaba ocurriendo. Quizá el lobo estaba un poco enfermo, o no sé, tenía que averiguar qué era lo que estaba pasando. Caperucita llegó a la casa de aquel lobo y ahí se lo encontró acostado con los brazos cruzados. ¿Qué haces aquí, Caperucita?
Yo no pienso trabajar más. Estoy cansado. Siempre me dan el peor papel en los cuentos, siempre soy el malo de las historias. Uno se cansa de ser siempre el malo. Búsquense a otro villano, porque yo ya no quiero hacerlo más. Ya basta, me cansé. Y diles a todos que me pongo en huelga. Caperucita escuchó esto y le empezó a contar a cual más que se iba encontrando en el camino, todos los personajes que se iba encontrando, les iba contando lo que había pasado con el lobo. Todo el mundo comenzó a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque pues los niños no van a aguantar mucho tiempo sin escuchar cuentos donde haya lobos. Si no hay lobos en los cuentos, los niños se van a aburrir y ya no van a querer escuchar más. Estaban tan preocupados que se convocó a una asamblea. Era necesario convocar una asamblea. Empezaron a pegar anuncios: por favor, reúnanse todos los animales en la casa de Cuscus, la casa grande de ladrillos, ahí caben todos, necesitamos platicar qué va a pasar ahora. ¿Qué vamos a hacer con esta situación tan delicada? Los animales y los personajes de cuentos leyeron estos carteles y respondieron al llamado. Los primeros en llegar, obviamente, fueron los personajes en cuyos cuentos el lobo tiene un papel muy importante. Llegó Pedro, llegó la cabra y los 7 cabritos, llegó Caperucita, llegó su abuela, llegó el cazador, obviamente los 3 cochinitos, y también llegaron otros personajes de otros cuentos, porque siempre hay que ser empáticos ante este tipo de situaciones y todos necesitan apoyarse siempre. Llegaron otros personajes como Blancanieves, como la Cenicienta, los 7 enanos, Pinocho, Pulgarcita, Alicia, la del País de las Maravillas, Peter Pan. Bueno, llegó todo mundo. Todos estaban muy preocupados con esta situación. ¿Qué va a pasar ahora? Si el lobo ya no quiere trabajar, ¿dónde vamos a conseguir otro villano? ¿Quién podría ser ideal para ese papel? Lo pensaban y hacían algunas sugerencias. Ya sé, a lo mejor puede ser Caperucita la nueva malvada de los cuentos. Aunque, ¿quién se va a espantar con una niña tan chiquita? No, ella no puede ser. ¿Y si los 7 cabritos se vuelven los 7 cabritos villanos? No, nadie nos lo creería porque ve esas caritas, son muy tiernos. ¿Quién? Ricitos de Oro. Ella podría ser la nueva villana de los cuentos. Aunque, no, pobre Ricitos, ya tiene demasiado con esos 3 osos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La asamblea hablaba y hablaba y hablaba y no podían llegar a alguna conclusión. Finalmente, por mayoría de votos, se decidió que lo ideal era ir a buscar al lobo, haciendo marchas, con carteles y todo, para que el lobo se diera cuenta de que era importante su presencia. Y una vez que llegaran a la casa del lobo, el más inteligente de todos tendría que hablar con él. Y bueno, según la mayoría de votos, el más inteligente y el indicado era Cuscus. Y así fue. Todos los personajes hicieron sus carteles y salieron marchando a casa del lobo. Queremos al lobo, lo necesitamos. Regresa lobo, te necesitamos. Queremos al lobo, te necesitamos. Fueron marchando. Y una vez que llegaron a la casa del lobo, todos guardaron silencio. Esperaron a que Cuscus entrara y hablara con él. Cuscus entró a la casa del lobo, tocó a la puerta. Señor lobo, ¿puedo pasar? ¿Pero qué quieres, Cuscus? No pienso salir. Ya les dije que estoy cansado de ser el malo. Siempre me dan el peor de los papeles. Todo el mundo me tiene miedo. Ya, no quiero ser el malo de las historias. Pero por favor, señor lobo, reconsidérelo. Mire que nuestros cuentos no serían nada si usted no estuviera en ellos. Además,
A los niños les encanta sentir el miedo cuando usted aparece. A los niños les gusta mucho su personaje porque hasta hicieron un juego donde el lobo llega y los espanta a todos y salen corriendo. Usted es un personaje muy importante. Además, nadie tiene unas orejas tan grandes como las suyas. Nadie tiene una cola tan larga como la suya. Nadie tiene unas patas tan grandes como las suyas. Y nadie tiene esos dientes tan grandes para comernos mejor como los suyos. Por favor, señor lobo, reconsidérelo. Lo necesitamos en los cuentos. El lobo escuchó con mucha atención todo lo que le había dicho Cuscus y, a decir verdad, se sentía bastante bien que le reconocieran lo importante que era y todas sus cualidades. El lobo lo pensó un momento y finalmente dijo: no lo sé, Cuscus. Dame 10 minutos y lo pienso muy bien y ahorita bajo a darles una respuesta. Pero déjame reflexionarlo un momento, por favor. Cuscus bajó y se paró frente a sus amigos. Amigos, compañeros, tengo algo importante que decirles. Acabo de platicar con el lobo. Al parecer hemos llegado a un buen acuerdo con nuestra negociación y creo que la resolución va a ser positiva. Probablemente nuestro compañero lobo va a regresar a trabajar. Esperemos que ahorita baje y nos dé su respuesta, pero yo siento que la negociación salió bastante bien. Esto estaba diciendo Cuscus cuando de pronto la puerta del lobo se abrió completamente. Todo mundo se quedó callado y muy atento a lo que iba a pasar. Todos observaron y lo que vieron fue unos ojos brillantes, unas garras muy largas y afiladas, unos colmillos grandes, muy puntiagudos, y un lobo que hacía 2 días no había comido nada y estaba muy hambriento. ¿Y saben una cosa? Por primera vez, desde que se reunió toda la asamblea, todos llegaron a una misma conclusión y a un mismo acuerdo. ¡Correr! Porque el lobo había vuelto y se los quería comer. Todo mundo se fue corriendo. Y así fue como el lobo volvió a trabajar. Y colorado colorín, este cuento del lobo ha llegado a su fin.